Señor comandante en jefe, muy bienvenido a nuestra comisión. Ustedes conocen el objeto de la convocatoria, así que como corresponde, señor ministro, le doy la palabra a usted en primer lugar. Muchas gracias, presidente, señoras y señores diputados. Recibimos la comunicación de la comisión, en la cual se pregunta al Ministerio de Defensa y al comandante en jefe del Ejército sobre dos puntos. Se refiere a la política de contratación de asesores y personal externo que tiene la institución, y en segundo lugar, también sobre los mecanismos institucionales de entrega de información solicitados por el Poder Judicial referida a violación a los derechos humanos. El comandante en jefe del Ejército tiene una representación que él va a hacer en términos de las preguntas que se han hecho, pero también una posición más general del punto de vista de cuál ha sido el desarrollo de este tema en el tiempo. Lo que yo le puedo manifestar, presidente, de los 3 meses que llevo en el Ministerio, de los antecedentes que he revisado, y es lo que he dicho públicamente y quiero reiterar en la comisión, es que de los antecedentes que en el año 2014 y en el año 2015, que son los años que hemos estado revisando respecto de las respuestas que se les ha dado al Poder Judicial, de la cifra, el comandante en jefe la dará precisa, pero de 470 oficios del año 2014, los 470 oficios fueron respondidos por el Ejército a los tribunales de justicia. En la actualidad hay alrededor de 100 y tantos que están respondidos y quedan un número 40 y está pendiente. Adicionalmente, presidente, yo me reuní con el presidente de la Corte Suprema hace unas semanas atrás, en la cual conversé con él para los efectos de que nos hiciera, y al Ministerio de Defensa le hiciera llegar cuáles son las peticiones adicionales que el Poder Judicial eventualmente pudiera tener en causas de derechos humanos, de todos los ministros que están hoy día designados como jueces especiales, para los efectos de que si existen respuestas respecto de algún tema que en particular no haya sido respondida porque existe o imprecisión o la petición que se hizo no era precisa desde el punto de vista de la información, y hoy día me he comunicado con él, o más bien él me ha llamado, me ha dicho que le ha comunicado a todos los ministros en visita para los efectos de que esta manera de trabajo la podamos reafirmar. Quiero decir, presidente, que de parte del comandante en jefe del Ejército, general Oviedo, yo me he reunido en muchas oportunidades respecto de este tema y hemos recibido la más absoluta colaboración respecto de la información y cómo se entrega. Y en ese sentido, el trabajo que vamos a desarrollar a raíz de la petición que le hemos hecho al Poder Judicial va encaminado a esa forma de respuesta al Poder Judicial. Es decir, si los antecedentes fueron pedidos de una manera imprecisa, como a veces por el lenguaje puede ser, la vamos a precisar y se entregará. Si hay documentos o antecedentes que no existen, por diversas razones, también he conversado con el comandante en jefe, por las siguientes circunstancias, y en esto quiero ser claro y preciso. Los archivos de la DINA, que posteriormente fueron entregados a la CNI, que son estos archivos que circula en el sentido de que hay antecedentes que no se entregan, lo que he conversado con el comandante en jefe y le he enviado un oficio para los efectos de que se haga el análisis y la investigación de si esos antecedentes han sido quemados, si existen o no existen, y si fueron quemados o si tomaron algunas decisiones sobre esa naturaleza, que se identifique cómo y cuándo se realizaron esas circunstancias. Es decir, de una vez por todas, tener claridad, porque existe esta idea de que hay antecedentes que aún están en la institución. Estamos en plena democracia y estamos absolutamente conscientes de que en este país tenemos que llegar a tener la verdad y tenemos que llegar a tener justicia. Y para esos efectos se requiere de que la información que exista sea, en definitiva, entregada. Lo que yo puedo certificar, y lo digo con toda claridad, que en mi relación con el comandante en jefe del Ejército he recibido toda la información que he solicitado en estos, como me refiero al 2014 y al 2015,
y lo que esté impreciso, si es así, lo vamos a precisar con el propio comandante en jefe. Y respecto a la política de contrataciones, lo va a explicar también el comandante en jefe, yo solo voy a hacer una observación, que es el caso del coronel, no me acuerdo el nombre, Castañer. El coronel Castañer, durante toda su carrera militar, llegó hasta coronel, por lo tanto, pasó todas las etapas en los periodos de distintos gobiernos para ser designado como llegar al grado de coronel. El año 2008 fue contratado extra o como personal recontratado. Del 2008 a la fecha se produjo, durante 2008, 2009, 2010, hasta el día de hoy, no existía ningún antecedente desde el punto de vista legal que en ese caso particular pudiera eventualmente considerarse que estaba involucrado en violación a los derechos humanos. Producida la resolución del ministro Carroza, el comandante en jefe del ejército dio un comunicado oficialmente en el cual aquellos que están recontratados en circunstancias que han sido declarados reos en este caso, quedaron también fuera de la institución en el acto que el comandante en jefe lo va a explicar, es una política institucional desde hace unos cuantos años. Entonces, presidente, quisiera que usted permitiera que el comandante en jefe pudiera llevar adelante su exposición y las preguntas las responderemos después de la exposición. Señor ministro, señor comandante en jefe, tiene usted la palabra para que la comisión escuche su presentación. Muy bien. Primero que todo quisiera agradecer, por intermedio del señor presidente, a todos los diputados que forman parte de esta comisión, por la oportunidad que me dan justamente en una instancia formal, que creo que es el conducto que la institución tiene, así como es el conducto del Ministerio de Defensa, los tribunales de justicia y en este caso la Comisión de Defensa, para poder compartir con ustedes información que espero sea satisfactoria desde el punto de vista de las inquietudes que ha planteado el señor ministro. La siguiente, por favor. Importante insistir en el marco constitucional que nosotros nos desenvolvemos. Creo que es fundamental decir que el inicio de una presentación de este tipo tiene que dar a conocer que el marco referencial de nuestro actuar es la Constitución Política del Estado, esa es la jerarquía que nos impone a nosotros y esclarece que somos una institución, ¿no es cierto?, no deliberante, jerarquizada y que somos obedientes a las autoridades que están constituidas en el Estado. Esa es la razón de la cadena de mando nuestra y esa es la razón por qué hoy día yo estoy aquí. Y no ha sido otro el camino, no ha sido los emplazamientos que han habido de distinto tipo, sino que ha sido justamente la actitud del Ejército de trabajar con el Ministerio de Defensa, tal como lo ha manifestado el ministro, con los tribunales de justicia y esta instancia que hoy día me encuentro. Estimo esencial también comprender, el siguiente por favor, que el Ejército desarrolla su actuar en este ámbito constitucional en 3 ejes estratégicos fundamentales, y que es la razón de ser de nosotros, y eso lo hace que sea una institución distintiva y fundamental de la República, es decir, tiene un rol en la defensa, tiene un rol en la seguridad y cooperación internacional, y tiene un rol muy importante hoy día que ha estado muy validado en el Ejército Sociedad. ¿Qué se refiere a eso? Todo el demanda por desarrollo y acciones ante situaciones de catástrofe que hoy día, como ustedes saben, estamos desplegados con más de 500 hombres en el sector de Tocopilla y con un oficial general designado como jefe militar por el estado de excepción que ahí se constituyó. Es decir, ese es el rol fundamental que tiene la institución. Siguiente, por favor. Refuerza lo anterior también en este ámbito de la doctrina, de la documentación en la cual nosotros nos regimos, es la Ordenanza General del Ejército, que es el pilar fundamental y es el eje doctrinario del Ejército institución. Y quiero precisar que justamente el 22 de febrero del año 2006, el expresidente Lagos promulga esta ordenanza con un replanteamiento de principios, donde justamente hace reformular aspectos que tienen que ver con los principios morales que distinguen el hacer colectivo del Ejército, y para poder generar un sustento distinto, más reforzado con respecto al actuar de cada uno de sus integrantes. Esta ordenanza es publicada, difundida e instruida en cada uno de los cuarteles, en que obviamente en la formación de oficiales, suboficiales y todo el personal del Ejército. Siguiente, esta ordenanza tiene 2 ejes que ahí están resaltados, que es fundamental, que es el honor y la integridad, y los otros que circundan lo que ahí se menciona. Pero quiero
recalcar que en definitiva es el honor que sintetiza el ser de una persona, ser digna de confianza. Eso es lo que estimula la ordenanza del ejército, que la persona sea digna de confianza. Y eso es un elemento central de la formación de todos los militares. Siguiente. Con respecto a la organización, me he permitido abundar muy sucintamente algunos elementos que creo que pueden complementar nuestra conversación. Y me refiero a la organización actual del ejército. El ejército tiene una comandancia en jefe, un organismo asesor que son la Secretaría, la Auditoría, la Contraloría, el Centro de Estudios y el Estado Mayor, sus direcciones, los organismos dependientes de las funciones matrices y las unidades operativas. Pero en el Estado Mayor destaco ahí con rojo la Dirección de Inteligencia del Ejército, que es el organismo que genera información útil para las funciones fundamentalmente operativas, para mantener el estado operacional del Ejército en esos tres ejes, de la defensa, la seguridad y cooperación internacional y en el Ejército Sociedad. Ese es el organismo, siguiente por favor, que por ley tiene el Estado Mayor, y ese organismo, por la Ley de Inteligencia promulgada el año 2004, es la que genera relación formal con la Agencia Nacional de Inteligencia para todo lo que son elementos subsidiarios y complementarios que la agencia pueda requerir del Ejército. A su vez, la Dirección de Inteligencia tiene un organismo ejecutivo que es el Regimiento de Inteligencia número 1 Soberanía. Esa unidad, por la Ley de Inteligencia, fue la que reemplazó al Batallón de Inteligencia con una estructura formal y con requerimientos que obviamente están regulados por ley. También, por otra parte, creo necesario aclarar un aspecto de la organización que tenía la seguridad del Estado al año 74 y al 90, que es totalmente distintiva y diferente a lo que hemos visto. Es decir, al año 74 hasta el año 90, la Presidencia de la República con los distintos ministerios, y específicamente en el Ministerio del Interior, dependían dos organismos de seguridad que eran dar satisfacción a requerimientos de justamente esos organismos. Y me refiero a la Dirección Nacional de Inteligencia, que es la DINA, entre el año 74 y 77, y posteriormente la Central Nacional de Información entre el 77 y el 90. Si ustedes se dan cuenta, los requerimientos de información de estas organizaciones no pertenecen al Ejército y no tienen dependencia formal con la institución. Es ahí que el personal para conformar estos organismos se hace una ley, hay una planta de civiles que pertenecen a estos dos organismos y también, obviamente, personal comisionado de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y Investigaciones de Chile para cumplir comisiones en estas dos organizaciones a los distintos momentos de la fecha que ahí están señaladas. Obviamente, entonces, el conducto regular de estas personas no era el Ejército, es los órdenes e informes que tiene que ver con la línea de mando que ahí claramente está establecida. Ahora, se definió también que no solo por el hecho de haber pertenecido a un organismo de seguridad del Estado, se podía, ¿no es cierto?, cortar las posibilidades de trabajar posteriormente en alguna organización del Estado. Y es así, como el 22 de febrero del año 1990 se promulga una ley que traspasa personal de la Central Nacional de Informaciones, 1.102 hombres, al Ejército y a otras instituciones. Yo respondo por el Ejército, y esa gente por ley establece trabajos en las distintas organizaciones del Ejército. Esa ley es una ley extendible, pero que tiene vigencia solamente por un periodo determinado de tiempo, y esta planta que pasa de CNI al Ejército es promulgable solamente hasta cuando las fechas de expiraciones de sus cargos. Es así que al año 90 traspasaron 1.102 personas, hoy día quedan 36. Y debo decir que de esas 36 personas no hay ninguna, tal como lo manifestó el ministro, que tenga algún requerimiento que tenga que ver algo pendiente con la justicia, y obviamente si fuese así, no podrían estar trabajando en el Ejército. Hace un tiempo, y es importante también que ustedes lo conozcan, se hizo un requerimiento de todos estos empleados civiles por parte de un ministro instructor para que nosotros compartiéramos la lista de quienes trabajaban y habían sido traspasados de CNI al Ejército. Eso se entregó en un 100% al requerimiento de la justicia. Pero también ha sido difundido de que nosotros nos hemos negado a entregar esto a un periodista, y estimamos que por la protección que otorga la ley 19.628 sobre protección de datos de carácter personal, también nos permite trascender y poner en riesgo a lo mejor la integridad de los funcionarios y sus respectivas familias. Eso motivó a que esta información en el Comité, ¿no es cierto?, de Transparencia se negara la solicitud. Eso fue revocado. Nosotros apelamos a la Corte de Apelaciones, también la Corte de Apelaciones
determinó que esa información se debía entregar, y el Consejo de Defensa del Estado se hace parte en esto y presenta un requerimiento a la Corte Suprema, y que en este momento está por delimitarse la jurisdicción que la Corte Suprema determine. Ese es el fundamento de por qué esta información no ha sido entregada por el Ejército, pero quiero recalcar que la transparencia está dada, que la institución entregó el 100% de ese requerimiento a los tribunales de justicia. Siguiente, por favor. El Ejército de los Derechos Humanos, quisiera solamente decir que acciones realizadas en distintos ámbitos, como ustedes pueden apreciar, han estado en el ámbito reparatorio, doctrinario, académico, judicial, administrativo, organizacional y histórico. Y quisiera compartir una línea de tiempo que creo que tiene mucha consecuencia en la regularidad que ha venido marcando desde la mesa de diálogo el año 2000. Es decir, que hay un continuo. Esto no solamente en un momento de que haya habido un esfuerzo por un requerimiento determinado. Aquí ha habido una constante que parte de la mesa de diálogo. Después viene una declaración institucional del nunca más, que es un momento histórico que hace el Ejército. Ahí hay un extracto que da a conocer justamente que este nunca más tiene una amplitud que hace un análisis con respecto a lo que culminó desde el punto de vista de la crisis política del 73, el nunca más de los excesos y crímenes de violencia, nunca más un sector ausente, pero en definitiva un nunca más de una sociedad dividida en nuestro país. También en el año 2003 el Ejército se declara que no es heredero de ningún gobierno en particular, porque no le corresponde. Si uno analiza el tránsito del Ejército en los 204 años de historia, justamente el valor y el esfuerzo republicano que tenemos es que es heredero de la acción que tiene como Ejército a través del Estado y la nación, y no de un gobierno en particular. Eso se explicita en el año 2003. Durante el año 2004 y el 2005 hay un esfuerzo importante por incorporar el tema de los derechos humanos en los planes de estudio. Y quiero resaltar que en este ámbito no solamente se incorporaron como una forma de un contenido doctrinario en textos de estudio, sino que se fue más allá, incluso en la escuela militar. La escuela militar, a partir del año 2004, ya en forma efectiva, tiene compartiendo su educación con universidades del Estado de Chile. Me refiero a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, a la Universidad de Portales, a la Universidad Mayor, a la Universidad del Desarrollo. Y en particular el tema del derecho lo ve la Universidad de Chile. Es la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile quien trata estos temas de derecho. Y eso ha sido una constante ya desde esa fecha. El año 2006 se promulga la ordenanza, que ya me refería a ello, y el año 2007 hay un hecho muy importante que tiene que ver con el Seminario de Derechos Humanos que se hace en la Escuela Militar. Ese seminario fue un seminario que convocó a personalidades de distintos ámbitos del quehacer intelectual, de organismos civiles, de ONG, etc. Recordar solamente que participó el presidente del Senado, el senador Ricardo Núñez, el ministro de Justicia Luis Bate, el abogado José Salaquet, el abogado Miguel Luis Amunati y el comandante en jefe, por cierto, que cierra este seminario, donde como que se da un punto de decir, este es el cierre de declaraciones que hay con respecto al acontecimiento y a la responsabilidad que ha tenido el Ejército. Y un poco se presenta que a partir de esa fecha esto será comentado, pero el alcance será dejar a los tribunales que vean las situaciones que hay pendientes con cada una de las personas que tengan que responder ante ello. Luego, el año 2009, hay dos hechos importantes que, con respecto a la política de desvinculación, en una misma sesión como esta, el comandante en jefe de la época presenta como una alternativa de una buena voluntad institucional ir más allá con respecto al proceso de las desvinculaciones de personas que pudieran estar involucradas en casos de derechos humanos, no ejecutoriadas ni condenados, sino que incluso solamente con el proceso. Eso es un gesto que, como ustedes saben, va más allá de lo que le exigen a cualquier empleado público en una organización. Y eso se cumple a partir de este momento. Ese mismo año también hay un gesto reparatorio y en el cual se organiza y se celebra la inauguración del campo militar General Carlos Prat en San Bernardo, junto con la familia, y se le da el reconocimiento al comandante en jefe del Ejército en este campo militar. El 2010, producto también ya del esclarecimiento del asesinato del comandante en jefe Carlos Prat y su señora, ese mismo año hay un comunicado importante del Ejército, del comandante en jefe de la época, que dice justamente el reconocimiento y el repudio institucional con respecto a este hecho que obviamente todos repudiamos y lamentamos. Siguiente, por favor.
El año 2014, que me corresponde a mí ya habiendo asumido el mando el 9 de septiembre de ese año, en un programa de un reportaje de canal de televisión, justamente me refiero a los temas que hoy día nos están convocando, que se refiere a la entrega de información, pacto de silencio, y cuál es la actitud del ejército con respecto y cuál es la visión nuestra con respecto a este tema y pensando en el ejército del 2026 y en el ejército del futuro. Debo recordar también que el etario, es decir, la fuente de edades que hoy día tiene el ejército, voy a hablar por primero el cuerpo de generales, al año 73 el más viejo tenía 16 años, es decir, yo estaba en primero medio, yo tenía 14 en el Instituto Nacional. Ese es para que ustedes entiendan más o menos quiénes son las personas que están hoy día liderando la institución. Y en los suboficiales mayores, el más viejo a esa fecha tenía 17 años. Es decir, los coroneles y los tenientes coroneles estamos hablando entre 4, 3 años, 1 año, eso es más o menos el etario de las personas. Yo quisiera que me compartieran, por favor, 1 minuto 50 de esta declaración, que creo que es interesante que ustedes la escuchen. Institucional que se asumió, ¿no es cierto?, el año 98. Por lo tanto, obviamente, cuando uno lo nombra comandante en jefe, y si hay situaciones que aún están pendientes, sí, me siento con la responsabilidad de poder ser la persona al mando del ejército que pueda, ojalá, agilizar y que esa situación se solucione, porque al final es muy penoso de que entre nosotros no hay un reencuentro total. Para mí es muy importante tratar de hacer todo lo posible por generar las condiciones de que el ejército, a través como órgano permanente de la República, y hoy día, reconocido esto en un aspecto que está judicializado, ser los cooperadores con los ministros en visita, con las autoridades que correspondan, a entregar el máximo de información que agilice todos estos procesos, por algo muy importante que dijo el presidente de la Corte Suprema, y que yo me adhiero plenamente a lo que él manifestó, que esos procesos que puedan acelerarse para poder tener respuestas lo antes posible, pero con calidad. Y en eso nosotros estamos empeñados de hacer esfuerzos incluso más allá de los que a lo mejor tradicionalmente estábamos haciendo. General, ¿el ejército ha ocultado información sobre derechos humanos? Se lo quiero preguntar directamente. Es muy buena la pregunta y una oportunidad para poder generar una aclaración con respecto a eso. Definitivamente lo que se ha denominado ese pacto de silencio, yo puedo dar fe que en el ejército que me toca demandar hoy día no existe ningún pacto de silencio, por el contrario. Ha sido sistemática la necesidad de actuar con las autoridades de justicia para entregar la información que esté disponible en el ejército. Distinto es aquellas personas que están en condición de retiro, que por efectos de su defensa, y que conforme a la ley se lo permite, pueden entregar o no los testimonios que ellos estimen convenientes. Pero eso no es un pacto que venga a la institución, ni menos con ellos. Sería irresponsable y además que no se podría. Por lo tanto, yo creo que es muy importante aclarar eso, de que la sociedad chilena entienda que no existe un pacto de silencio institucional, ni menos resguardo de archivos secretos con respecto a eso. Y eso los ministros en visita lo saben. Ellos pueden acceder a toda la información que nosotros tenemos, pueden ir al archivo del ejército, pueden trabajar, como ha sucedido, semanas en él, y tratar que nosotros generemos el máximo de información para poder, insisto, ojalá llegar lo antes posible a cuando uno dice solución, a lo que cada persona acepte como solución de aspectos que a lo mejor han sido muy dramáticos, muy dolorosos de aceptar. Bien, yo agradezco que hayan podido ver ese testimonio, porque era de hace 1 año atrás. Creo que es importante retomarlo hoy día y confirmar justamente lo que yo mencioné en ese momento. También expresarles que eso no ha sido y no nos hemos quedado tranquilos con lo que ha sucedido el año 2015, en un esfuerzo importante, tal como lo mencionaba el ministro. Nosotros nos comprometimos con el presidente de la Corte Suprema a hacer cumplimiento de los 470 requerimientos que nos habían hecho el año 2014, y eso se cumplió completo. Y al año 2015 tenemos 224 requerimientos, 184 respondidos, ya 40 pendientes a esta fecha. Quiero manifestar que hay un reconocimiento explícito de parte del presidente de la Corte Suprema, hay una carta de él, no es que sea una felicitación ni mucho menos, sino que solamente quería yo testimoniar que él reconoce el envío de esto y lo confirma justamente con fecha 18 de marzo del 2015. Eso es para poder generar algo objetivo de que hay un reconocimiento de parte de la autoridad de los tribunales para con el trabajo del ejército. Siguiente. También creo que es importante y oportuno decir que con respecto a la impunidad es bueno esclarecer algunos elementos que son claros y aclaratorios.
Y voy a referir un poco a procesal, procesado, condenado, que tenía que ver con la Dirección Nacional de Inteligencia y la Central Nacional de Informaciones. Y me refiero a su planta directiva, las personas que dirigían estos organismos. Y ustedes ven que el director de la DINA, el general Contreras, condenado, su director, el comandante García, procesado, el coronel Pantoja, procesado, siguiente, el general Mena, condenado, general Salas, condenado, general Leiva, procesado, el general Rivera, condenado, el brigadier Derpich, procesado, y en total hoy día la planta institucional de gente que está procesada, que en esto la mayoría está en retiro, son 278 personas procesadas, y de los cuales hay 128 condenados. Y también un poco aclarar de que esto no se corta por lo más delgado, es decir, hay más oficiales condenados, procesados y condenados a la vez que los suboficiales. Eso es importante porque hay una imagen de como que solamente son suboficiales o personas de menor grado los que podrían estar con responsabilidad en este tipo de circunstancias. Siguiente. Esto ya me referí, cuál es el etario del ejército hoy día, lo que decía yo, los más entre 8 y 15 años, coroneles entre 4 y 9 años, tenientes coroneles entre 1 y 5 años, suboficiales mayores 7 y 16 y los suboficiales entre 4 y 9 años. Esos son las personas que lideran los más viejos del ejército, los más seniors del ejército. Ese es el grupo etario nuestro actual. Siguiente. Me voy a referir ahora a un aspecto que ha concitado una importante conmoción, diría yo, en la opinión pública, y que es el caso de la reapertura de lo que se ha denominado el caso de los quemados, caso Rojas Quintana. Y en particular a lo que ha sido el por qué uno podría decir quién es el coronel Castañer, el personal a contrata Julio Castañer González, y por qué se encontraba desarrollando trabajos en la 5ª División de Ejército en Punta Arenas. Y también tengo que aclarar que era profesor de la Universidad de Magallanes, en la cual su rector hizo una declaración a los días posteriores que fue inculpado en esta nueva parte del proceso, lamentando la situación y explicando que él no tenía ningún antecedente y que por eso hacía clase como profesor titular en la Universidad de Magallanes, lo cual obviamente es una demostración más que no habían antecedentes claros como para tener un profesor titular en una universidad como la Universidad de Magallanes. Y por el caso nuestro, debo aclarar que en la causa de justicia militar que fue condenatoria y resuelta hace unos años con respecto a este caso Rojas Quintana, el señor Castañer, ex coronel Castañer, no tenía ninguna condena con respecto a esa causa, no tenía ninguna responsabilidad penal con respecto a ello. El 2003 asciende al grado coronel por decreto presidencial. Ustedes saben que los ascensos a coronel toman razón, van a una resolución de la presidencia y toma razón la Contraloría. Por lo tanto, obviamente que aquí hay un análisis de antecedentes importante, porque no puede una persona ascender al grado coronel si no tiene antecedentes penales o tuviese algo pendiente con la justicia. El 2007 pasa a retiro absoluto y el 2008 es contratado como personal a contrata. Y aquí quiero mencionar solamente un detalle de cómo nosotros contratamos al personal a contrata de procedencia militar o de procedencia civil. Es decir, aquí esto vale para cualquiera. Hay un requerimiento de las unidades, hay un preanálisis en el comando de personal de vacantes, recursos y prioridades. Cuando digo recursos disponibles, el tema del dinero. Luego hay un llamado concurso público, interno o reclutamiento directo. Son los 3 elementos que nos permite la ley. Y viene un análisis de antecedentes en el comando personal. Y destaqué aquí que no se puede estar inhabilitado para ejercer funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado o procesado por crimen o simple delito. Y además presentar certificados de antecedentes para la Fuerza Armada que son más estrictos que para entrar a cualquier organismo público. Por lo tanto, obviamente que aquí hay un análisis importante para poder resolver la contratación del coronel en retiro Castañer, que va a la toma de razón y después al pago de la tesorería respectiva, en este caso del Ejército. Siguiente. Él es desvinculado el mes de julio, tal como manifestó el ministro, por la reapertura de la causa, y siguiendo la política del 2009, nosotros cumplimos con esa política de, por prudencia, separarlo de las filas del Ejército hasta que no pueda demostrar lo contrario y tomar la decisión que corresponda cuando eso finalice. Siguiente. Alguna mirada de futuro y algunas reflexiones. Yo quisiera finalizar diciendo que el Ejército, tanto como una organización fundamental de la República, se vincula y responde a través de los conductos y autoridades oficiales, que es la oportunidad que ustedes me han dado hoy día justamente aquí. El Ejército seguirá respondiendo a los tribunales de justicia, buscando ser lo más eficiente posible. Y en eso la información que ha proporcionado el ministro, y será el espíritu de trabajo con él y con la cartera,
debe de hacer los esfuerzos que haya que hacer para poder responder mejor y que la ciudadanía esté tranquila y que todo el mundo entienda de que justamente hay una institución seria como en el Ejército que la información la va a entregar y hará todos los esfuerzos para que sea una información útil. El Ejército no tiene ni ampara ningún tipo de pacto de silencio y eso, por favor, quiero reforzarlo en esta comisión. No podría, ni por ética, decir y poder confirmar que nosotros albergamos o amparamos pactos de silencio al interior del Ejército. Eso no va con la forma de ser nuestra. Y tal como lo manifesté en esa declaración el año pasado, si alguna persona a título de personal que está en retiro tiene por su defensa la opción de guardar silencio, eso es una opción particular y personal que permite la justicia. Pero nosotros como Ejército no tenemos pacto de silencio y ni tampoco los vamos a permitir. Se ha hecho llamado a todos para que puedan entregar información, para colaborar con la justicia como un deber. Yo lo he manifestado al ministro, eso se ha explicitado en la institución, incluso con personas que puedan ser empleados civiles, que puedan haber tenido alguna responsabilidad o conocimiento de algo, se les ha insistido para que por el conducto regular lo hagan presente. Esfuerzos constantes en el camino de la reconciliación. Eso yo creo que es un poco la imagen de la cadena de la línea de tiempo que traté de compartir con ustedes. Ese ha sido el esfuerzo y esperamos que ojalá eso tenga algún resultado objetivo y eficiente luego. Finalmente, en síntesis, decir que tenemos un sólido compromiso con el tema de respeto a los derechos humanos, rechaza y condena de manera categórica todo hecho que represente la violación de los derechos humanos, los cuales son ajenos al honor militar y a la doctrina institucional, lo cual está claramente establecido en nuestra ordenanza que acabo de mencionar. Está comprometido con Chile y avanza decididamente hacia un futuro que esperamos que sea cada día mejor. Yo quisiera compartir, y me permitan en esta comisión, decir que el Ejército es una institución que está hoy día trabajando para un proyecto del Ejército 2026, con un plan concreto, con la motivación de esta generación para poder estar a la altura de lo que la sociedad nuestra demanda. Yo creo que nosotros nos sentimos muy tranquilos cuando hoy día somos capaces de poder estar asistiendo a gente que está sufriendo en Tocopilla, o gente que sufrió en el norte, o gente que sufrió también en el terremoto del 2010, y también ser conscientes y ser eficientes en nuestra misión en Haití, estar siendo eficiente en Bosnia, en Chipre, y también ser custodios de la soberanía de este país. La motivación de este comandante en jefe y de los 40.000 hombres y mujeres que estamos hoy día trabajando es por eso. Y no quisiéramos que se perdiera una oportunidad de quitarle fortaleza a esta institución permanente de la República. Muchas gracias. Gracias, señor general. Voy a abrir...